Vayan conmigo a la palabra. Quiero comenzar el mensaje de hoy y quiero compartir con ustedes una palabra que Dios puso en mi corazón a principios del año, pero que dado los programas que hemos tenido en medio y las fechas especiales, pues se vio interrumpido. Cuando empezamos el año 2018, Dios habló a mi corazón respecto a la familia, y Dios habló en mi corazón de la necesidad de impulsar el ganar a nuestras familias para Cristo. ¿Cuántos de ustedes tienen familia que no son cristianos? Levanten la mano. Mire, esta es una realidad de la iglesia de Cristo. Ahora hay una gran pelea, hay una gran lucha para ganar a nuestras familias para Cristo. Pero esa lucha, escuche lo que le voy a decir, la iglesia de Cristo está destinada a ganarla. ¿Cuántos lo creen conmigo? No solamente es una expresión de buenos deseos e intenciones, sino es una promesa de parte de Dios. Pero que para que esa promesa se cumpla, la iglesia tiene que ser intencional. A la hora de querer ganar a su familia para Cristo, la iglesia no puede quedarse sentada esperando a que suceda. ¿Alguien dice amén? Entonces no quiere decir que porque yo tengo una promesa de parte de Dios respecto a mi familia, como dicen, me voy a sentar en mis laureles esperando que suceda, sino que voy a tener que creerle a Dios esa promesa y dirigirme en la dirección que Dios espera que yo me dirija para que vea a mi familia venir a los pies de Jesucristo. Entonces, si yo tengo hijos que no son creyentes, o si el esposo no es creyente, o alguien de la familia que no ha venido a los pies de Jesucristo, y yo estoy consciente de la necesidad que ellos tienen de venir a los pies de Jesús, me tengo que mover en la dirección que Dios espera que yo me mueva para que al fin del día se cumpla la promesa que Dios me dio. Amén. Empezamos una serie de sermones que se llamó 8 consejos para ganar a mi familia para Cristo, de la serie Yo y mi casa. Y hemos basado esta serie en Josué capítulo 24. El primer consejo fue que tenemos que analizar nuestra propia historia, entender de dónde Dios nos sacó a nosotros. No podemos construir un testimonio de impacto en los que nos rodean si no tenemos claridad y entendimiento correcto de dónde Dios nos sacó, y tener una perspectiva correcta de la obra que Dios hizo, de dónde nos trajo y a dónde nos tiene. Alguien dice amén. Consejo número 2, nada más repasando las enseñanzas pasadas, fue analizar la historia de tu familia. Entonces no solamente tengo que identificar y tener claridad en mi testimonio, sino entender cuál es el pasado de mi familia, cuáles son las ataduras que tienen, qué maldiciones generacionales han venido persiguiendo a mi familia. Tengo que saber cuál es el hombre fuerte que los ha atado por generaciones para orar estratégicamente. No me puedo quedar mucho ahí porque son predicaciones pasadas, están en YouTube, están en las redes o están en archivos de audio. Entonces, si usted las quiere repasar, solamente pídalas o búsquelas en nuestro canal de YouTube de la iglesia. El tercer consejo fue peleando batallas espirituales. Y aquí hablamos de Balac y hablamos de la maldición que Balac quería poner sobre el pueblo de Israel, y aprendimos que
si queremos ver a nuestra familia venir a los pies de Jesús, tenemos que pelear batallas espirituales a favor de ellos. Porque ellos están en oscuridad espiritual, no entienden. La Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu. Entonces tenemos que pelear batallas espirituales y tenemos que atar al hombre fuerte. Hoy voy a hablar un poco más de eso. Y el consejo número 4 es el de hoy. Hay que pelear estratégicamente. Si usted quiere ver a su esposo, a sus hijos, a su familia viniendo a los pies de Jesucristo, usted va a necesitar una estrategia de parte de Dios para hacerlo. Sí hay que orar, sí hay que ayunar, pero no es suficiente. Dios nos ha enseñado a través de la palabra que a la fe hay que añadirle ¿qué? Acción. Que la fe sin obras, dice Santiago, es muerta. Que no importa cuánto yo desee, yo quiera ver a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos venir a los pies de Jesucristo, orar y ayunar es la fundación, pero adicional a eso hay que añadirle obras, hay que añadirle estrategia. Y no significa de ninguna manera que esto es un plan de seres humanos, sino que Dios obra a través de los seres humanos. Y que las estrategias de alcance tienen que venir y tienen que nacer en el corazón de Dios. Ahora, vayan conmigo a Josué 24, 1 al 15. Para refrescar la historia, nada más permítame recordarle el contexto bíblico alrededor del cual se desarrolla este capítulo. Josué junto con el pueblo de Israel han entrado ya a la tierra prometida. Han pasado los 40 años en el desierto, ya han conquistado una gran parte de la tierra. Y Josué es un hombre ya anciano de más de 100 años de edad y está en su discurso de despedida al pueblo de Israel. Ya han pasado muchas guerras, han pasado muchas batallas, y antes de despedirse, Josué le quiere decir a la nación de Israel el siguiente mensaje. Les dice: si ustedes quieren servir a los dioses de los amorreos que viven del otro lado del río, sírvanlos. Pero dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y entonces Josué va a relatarles a ellos toda la historia de la conquista. Va a relatarles la historia desde la salida de Egipto hasta este momento de su vida. ¿Por qué Josué hace eso si lo único que quiere es del pueblo un compromiso y está buscando que ellos sepan tomar una decisión? Pero Josué recurre a contarles una historia, les hace un relato muy detallado, al mismo tiempo básico y general, pero les hace una historia desde que los sacó de Egipto hasta ese momento, porque lo que le quiere decir Josué es lo siguiente: la decisión que ustedes tomen respecto a servir a Dios o no, quiero que la tomen con plena conciencia y conocimiento de lo que Dios ha hecho en nuestras familias, en nuestra historia, y quiero que lo hagan sabiendo y entendiendo que lo que Dios ha hecho en el pasado lo puede también hacer en el futuro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Josué va a relatar la historia y dice Josué: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem
Y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham, de Nacor, y servían a dioses extraños. Aquí les está relatando la historia del pasado espiritual de su familia. Siguiente verso: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Y ahora les habla de Abraham y les habla de Isaac. Ahora les va a hablar de Jacob y les va a hablar de Esaú. A Isaac di a Jacob y Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual os cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el río Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, yo quiero que por favor notemos cómo Josué ha relatado toda una historia para finalmente colocar su petición a ellos. Y ha relatado toda una historia de la interacción del pueblo de Israel con Dios. La historia de sus antepasados, la historia de las guerras, la historia de las grandes victorias, incluyendo maldiciones como la que Balac quiso poner a través del profeta Balaam. Y entonces finalmente lo que va a hacer es colocar la petición al pueblo y les dice: ustedes tendrán que escoger si quieren servir a los dioses de sus antepasados, háganlo. Pero entonces Josué va a entrar a un pacto personal y dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces, cuando hablamos de ganar a nuestra familia para Cristo,
Lo que tenemos que entender que todo comienza aquí, en mi persona. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora, el cuarto consejo está basado en el verso 11. Cuando Josué les dice: pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Josué está relatándoles una historia porque Josué quiere despertar en ellos la fe de la obra que Dios va a hacer en el futuro. Pero lo va a hacer en base a una historia que pasó en el pasado. Y esta historia está en Josué capítulo 6, verso 1 al 8. Dice: ahora Jericó estaba cerrada. Y dice: y bien cerrada. ¿Cómo estaba Jericó? Estaba cerrada, pero lo repite. Dice: no solamente estaba cerrada, sino que estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel, y nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis por 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis ¿cuántas vueltas? 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las trompetas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Verso 20: entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derribó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Quiero hablar 4 cosas que yo encuentro en este pasaje. Número 1, hay una advertencia preliminar. Número 2, hay una promesa de victoria. Y número 3, número 4, hay una estrategia. Y número 4, hay una promesa de victoria. Primero, hay una advertencia preliminar. Le dice: Jericó está cerrada. ¿Y qué? Está cerrada y está bien cerrada. Y no solamente dice que está cerrada y bien cerrada, sino que dice que está cerrada y bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Cuando hablamos de la familia, nos vamos a encontrar con la realidad que cuando alguien se convierte a Jesucristo, el diablo va a utilizar ese gran acontecimiento espiritual en la familia, lo va a resaltar, lo va a utilizar. El enemigo utiliza y resalta tu vida cristiana para endurecer el corazón
de tu familia, pero Dios te usará para conquistarlos. ¿Alguien dice amén a eso? Es cierto. Lo que el diablo hace es decir, ya se hizo hermano, ¿verdad? Ya le lavaron el cerebro. Ya se hizo santurrón. ¿Y cuántas cosas dice el enemigo? Y las dice porque quiere ridiculizar y quiere utilizar tu nuevo tiempo en tu relación con Dios para endurecer el corazón de la familia. Y se va a encargar de buscar las razones. Se va a encargar de buscar los argumentos. Se va a encargar de buscar tus errores. Se va a encargar de buscar tus debilidades para endurecer el corazón de tu familia y decir, mira. Y eso que es cristiano, y se va a encargar de resaltar las dificultades y los retos que vengan a tu vida para hacerle creer a la familia que desde que viniste a Cristo y te convertiste a Él, las cosas en lugar de mejorar han empeorado. ¿Cuántos han estado ahí? Que de pronto empiezas a buscar a Dios y empiezas a tener una relación más cercana con Él, a vivir experiencias maravillosas con Dios y comienzas a conectarte con Él mejor, y parece que mientras más lo buscas, más problemas te llegan. Y parece que entonces la experiencia de una nueva relación con Dios, en lugar de favorecer a la conversión de tu familia, parece que es peor, porque van a resaltar y decir, mira, nomás te hiciste cristiano y te empezaron a pasar estas cosas. Y entonces el diablo va a querer cerrar el corazón de la familia y va a buscar esas razones, va a buscar alrededor de tu vida diaria aquellas circunstancias para aprovecharlas y endurecer el corazón de la familia. Cuando Israel va a conquistar Jericó, dice que estaba cerrada y bien cerrada. Van a venir los ataques de decir, traicionaste la tradición de la familia. Van a venir los ataques para tratar de debilitar lo que Dios quiere hacer a través de ti. Pero lo que el diablo utiliza, Dios usa. Entonces, cuando el diablo quiere utilizar algo en tu contra, Dios te va a usar a ti para revertir lo que el diablo intentó. ¿Alguien dice amén a eso? Dios va a usarte a ti. Lo que el diablo quiso usar en tu contra, Dios te va a usar a ti para traer un nuevo tiempo, para traer libertad, para traer bendición, para traer un impacto en tu familia, en tus amigos. Lo segundo que vemos es una promesa de victoria. Dice, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y sus varones de guerra. Voy a profundizar un poquito más acá. Primero hay una promesa. ¿Qué es una promesa? Es un compromiso adquirido por quien promete. Es un compromiso de palabra donde la persona empeña su honor y su dignidad. Cuando tú dices prometo, el martes tenemos junta de líderes y servidores. Y el miércoles yo le dije, ¿qué les dije, Carlos?
¿Qué les dije el miércoles respecto a la junta de líderes? Les dije, les prometo que a las 8 todo mundo se va a ir de aquí. Entonces, yo tengo en esa palabra, en esa promesa, tengo involucrada mi honor y mi dignidad con ustedes. Por eso dice la Biblia que no te apresures a prometer. Y la Biblia dice que si prometes algo a Jehová, lo cumplas, porque está en juego tu honor y tu dignidad. Ahora, Dios acaba de empeñar una palabra a Josué y le dice que va a entregar, dice, porque ya lo he entregado en tu mano al rey, entregado a Jericó, que es la familia, entregado al rey, que es el hombre fuerte de tu casa, y he entregado a sus hombres de guerra. ¿Y sabes qué está de por medio en esta promesa? Está de por medio el honor de Dios. Está de por medio el honor y la dignidad del que lo promete. Porque la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Dios acaba de hacer una promesa y le dice: he entregado a Jericó. Hay una palabra de Dios para tu familia. En Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dios ha empeñado su palabra. Dios ha empeñado su honor, su dignidad. Lo único que Dios pide es: cree tú en el Señor Jesucristo. Cree lo que Él puede hacer en tu familia a través de ti, porque he empeñado mi honor y mi dignidad de que si tú crees, tú, tus hijos, tu esposo, tu familia, tus hermanos vendrán a los pies de Jesucristo, y está de por medio mi honor. Alguien dele gloria a Jesucristo esta mañana. Hay una promesa de Dios ahí, y le dice: he entregado a su rey. Entonces Dios tiene una promesa sobre tu familia, de que Dios va a traerlos hacia Él, de que Dios va a impactar sus vidas. Pero dice también: he entregado a su rey. Una de las maneras que funciona el reino espiritual es que hay principados, dice la Escritura, y hay potestades, hay huestes espirituales que gobiernan en los lugares celestiales. ¿Están conmigo, hermanos, acá? Si está conmigo en el mensaje, ¿me está siguiendo? Hay reinos y hay principados que gobiernan los lugares. En la familia, en las generaciones, ha habido principados, ha habido reyes que han gobernado generaciones. Cuando yo llegué a Farmington en el año 2006, cuando yo salía fuera del estado, y en cuanto yo cruzaba Cuba, escuche lo que le estoy diciendo, usted tiene que saber y entender esto. Cuando yo cruzaba Cuba, entonces yo percibía en lo espiritual, de Cuba para acá, yo percibía en lo espiritual un ambiente de resistencia espiritual diferente al que se siente en otras regiones. Hay un principado, hay una autoridad de las tinieblas de Satanás que gobierna esta región. Pastor, pero Dios es el rey de toda la tierra. Sí, pero la Biblia dice también que Satanás es el príncipe de este mundo. Y la manera en que Satanás tiene organizados a sus huestes y potestades
es estableciendo liderazgo sobre regiones que operan. Y aquí hay un principado y potestad que gobierna en toda esta región de alcoholismo, de drogas. Hay un principado que está gobernando en esta región. Y hay un principado de pobreza que se ha metido en esta región y que está robando y está quitando las fuentes de trabajo del área, porque lo que quiere es destruir matrimonios y familias, separar al hombre de la mujer, separar al padre de los hijos. Y hay un principado que opera alrededor de esta zona. Ese es el hombre fuerte. Pero también hay principados, hay huestes y hay potestades que controlan y gobiernan, escuche, el comportamiento de las familias, que influencian el comportamiento de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los nietos, de los nietos hacia los bisnietos. Y hay un comportamiento espiritual que se repite de una generación a la otra generación. Y entonces, mientras tú no sepas quién es el hombre fuerte que quiere gobernar tu casa, si no te das cuenta que hay una potestad, que hay un principado, que quizás puede ser un principado que gobierna la religiosidad en tu casa, o que quizás es un principado de adicciones, o quizás es un principado de infidelidades, o es un principado de pobreza, de miseria, o hay un principado de burla, de crítica, y que esos principados han controlado y han manipulado y han influenciado el comportamiento de la familia. Escucha, yo he visto familias destruidas, golpeadas, cuando alrededor de su casa ha girado la burla y la crítica a las demás personas. Yo te podría dar nombres, te podría dar testimonio específico de familias destruidas en su relación con Dios. Déjala, está bien, hermano, déjala, está bien, déjala ahí para evitar distracciones. Déjala, está bien, gracias. Entonces, cuando entendemos y sabemos cómo opera el enemigo, cuando sabemos y entendemos cómo opera el diablo, vamos a poder atacar con precisión, con exactitud su estrategia para que nuestra familia venga a los pies de Jesucristo. Y como yo he dicho anteriormente, como lo dije ahorita, yo conozco familias donde el principado que gobernó y no se dieron cuenta fue el criticar y el juzgar a las demás personas, al grado que sus hijos terminaron dándole la espalda a Dios y a su iglesia, porque escucharon a sus padres siempre juzgando y criticando lo que pasaba en la iglesia. Porque sus hijos escuchaban cómo papá y mamá al salir del servicio juzgaban y criticaban y se burlaban del predicador y cómo lo hizo y cómo no lo hizo. Y entonces no se dieron cuenta que sin querer estaban sembrando una semilla en sus hijos en contra de su propia iglesia y como consecuencia en contra de Dios. Tremendo. Y a veces no nos damos cuenta que detrás de nuestras palabras está siempre el diablo escuchando. Alguien diga amén. Está muy serios esta mañana, hermano. Está muy feo el sermón, yo creo, ¿verdad? No nos damos cuenta que detrás de nuestras palabras siempre está el diablo escuchando y que va a utilizar lo que nosotros dijimos o lo que nosotros hicimos para sembrar duda,
para sembrar enemistad en el corazón de la familia a causa de lo que nosotros dijimos o de lo que nosotros hicimos, y endurecer el corazón de ellos. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Dice: y ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Porque muchos de la familia no han venido a los pies de Jesucristo porque no hemos sabido identificar quién es el hombre fuerte. Hello. Porque no hemos tenido la suficiente sabiduría y discernimiento espiritual para decir: el hombre fuerte de mi casa es mi mal testimonio como cristiano. Y si no puede decir amén, diga ouch. Y el diablo va a utilizar eso para cerrar y volver a cerrar el corazón de la familia. Entonces la esposa quiere que el hombre se convierta, quiere que su esposo, quiere que su marido venga a los pies de Jesucristo, sea consagrado, pero no atiende los asuntos de su casa. Hello. El hombre quiere que sus hijos vengan a los pies de Jesucristo, pero es el último de levantarse en la mañana para venir a la iglesia. Y papá y mamá quieren ver a sus hijos venir a Jesucristo, pero nunca leen la Biblia en su casa. Y los hijos no tienen punto de referencia de lo que es vida cristiana, vida espiritual, no tienen ejemplo. Alguien diga amén esta mañana, amados hermanos. Y el diablo va a utilizar eso, pero jamás se le va a olvidar a un hijo ver a su padre de rodillas o a su padre con su Biblia en su mano. Jamás se le va a olvidar, y entonces va a causar un impacto en su vida y va a provocar que tarde o temprano venga rendido a los pies de Jesucristo por causa de la fe y la conducta de sus padres. Entonces tienes que atar al hombre fuerte. ¿Cuál es el hombre fuerte? Quizás es la debilidad de no orar. Quizás es la pereza, la flojera de venir a la iglesia el domingo y el miércoles y de participar en los programas de la iglesia. Tienes que saber cuál es el hombre fuerte. O quizás el hombre fuerte es una adicción en tu casa. Quizás en tu casa hay alcohol, hay drogas, y entonces no hay un mensaje compatible entre lo que quieres que suceda en tu familia y los actos que suceden dentro de casa. Hello, iglesia, ¿están conmigo acá? Entonces tiene que haber un testimonio que respalde, y tienes que identificar quién es ese hombre fuerte que está impidiendo que tu familia venga a los pies de Jesucristo. Luego le dice: he entregado a sus varones de guerra. Entonces los reyes jamás viven o gobiernan solos. ¿Me escucharon lo que dije? Los reyes jamás gobiernan solos. Siempre tienen un ejército, siempre tienen, y Dios le está diciendo a Josué: te he entregado también a los hombres de guerra de ese rey. Voy a contar una historia. No quiero que de aquí vaya a sacar una doctrina. ¿Está bueno? No quiero que de esto vaya a sacar una doctrina y luego después vaya a andar haciendo cosas que Dios no le dijo que hiciera.
Cuando mi hija Ingrid estaba pequeña, padecía siempre unos dolores de estómago muy fuertes todo el tiempo. Despertaba por las noches y padecía momentos de tremendos ataques del enemigo muy fuertes. Y nosotros habíamos visitado médicos, habíamos visitado diferentes, usado todas las estrategias. Yo recuerdo que yo agarraba aceite de ungir con el que oro por los enfermos. Yo sobaba su estómago orando por ella, y yo había usado todas las estrategias. Un día tuve un sueño y a ella le gustaba mucho esta, ¿cómo se llama, hija? ¿Ah? Oh, Tinker. Ella. Campanita, gracias. Yo tuve un sueño y en ese sueño yo percibí y yo vi que cuando Campanita lanzaba esas cosas que lanza, en mi sueño, y escuchen, no quiero que haga una doctrina de esto y luego esa fue mi experiencia en ese sentido. Y en mi sueño yo vi que los polvos que Campanita soltaba se convertían en demonios, se transformaba cada uno de esos polvos en un demonio. Y entonces mi hija tenía su cuarto todo decorado de Campanita, todo. Le habíamos comprado todo de Campanita, la sobrecama, la sábana, las fundas, el bote de la basura era de Campanita, todo era de Campanita. Y entonces yo le platiqué a mi esposa, le dije, fíjate que tuve un sueño así, y me dijo, ¿y qué si probamos? Y al siguiente día hablamos con Ingrid y le dijimos, hija, fíjate que pasó esto y esto y eso, y agarramos todo lo de Campanita, bolsa de basura, todo, y lo tiramos a la basura. Y créame o no lo crea, los dolores estomacales desaparecieron, las nightmares, las pesadillas que tenía por la noche desaparecieron. Porque Satanás no solamente obra a través de principados, sino que tiene también hombres de guerras que operan alrededor de nosotros. Y si queremos ver a nuestra familia, tenemos que ver cuáles son esos hombres de guerra. Tienes que ver lo que están viendo tus hijos en el internet, porque podría estar trayendo ataduras a la casa. Hay hombres que guardan revistas o cosas que no deben de guardar en su casa, y esos son hombres de guerra que impiden la salvación en el hogar. Hombres y mujeres que se ponen a ver cosas que no deben ver en los celulares o en las computadoras, y esas son puertas abiertas y es autoridad cedida y otorgada al mundo de las tinieblas en contra de la familia. Tremendo. Y Dios le dice también, te voy a dar una estrategia, rodea la ciudad. Rodea la ciudad, y voy a tratar de terminar ya mi sermón. Rodea la ciudad, y le dice que la debe de rodear con hombres de guerra, que la debe rodear con los sacerdotes, con cuernos de carnero, y le dice un tiempo, 7 días, y luego incluye a todo el pueblo. Hay una estrategia de Dios. Yo siempre he creído que Dios es un Dios de estrategias. Dios es estratégico. ¿Quieres ganar a tu familia para Cristo? Vas a tener que ser estratégico. Primero le da una estrategia personal. Le dice, rodea la ciudad. El mensaje para nosotros es: rodea a tu familia con ayuno, con oración y buen testimonio. Alguien dele un aplauso a Jesucristo por eso. Rodéalos. Sé estratégico. Rodea a tu casa con la oración, con el ayuno y un buen testimonio. Y luego hay una estrategia de equipo. Rodéala asociándote con hombres y mujeres de fe. Dios le dice a Josué: llévate primero a los hombres de guerra. No te juntes con el que dice: no, pues ni a la mía la ha alcanzado Dios. Fíjese hermano que
que mi esposo no quiere venir a la iglesia. Pues no, ni el mío. Fíjese, hermana, que tengo unos hijos que andan muy duros, rebeldes con la palabra del Señor, y me los tengo que traer a fuerzas a la iglesia. También los míos, hermano, no, mire, y luego se empiezan a... Necesitas rodearte de gente que tenga fe. No de gente que lama tus heridas. No de gente que sienta conmiseración de tu condición. Necesitas rodearte de hombres y mujeres de fe que cuando se reúnen a platicar, platiquen más que de novelas. Platiquen más que lo que vieron en Facebook. Platiquen más que lo que les pasó solamente en el trabajo. Platiquen más sino que hombres y mujeres que alimenten tu fe, que te digan, hermano, yo voy a empezar a orar para que tu hombre ese que gordo que tienes en casa venga a los pies de Jesucristo. Yo voy a empezar a orar para que la situación en tu familia cambie. Yo voy a orar para que venga un trabajo mejor pagado en tu casa y en la ciudad, que tu esposo no tenga que andar fuera. Alguien dígame. Rodearte de hombres y mujeres de guerra. Porque si nada más te juntas con los fracasados, con los mediocres, con los que han perdido la fe, con los que solamente están juzgando y criticando las circunstancias de la vida, esa gente son como un socavón. ¿Saben cuáles son los socavones? Ni yo, pero esos son. Los socavones son aquellos agujeros que se hacen bien grandes inesperadamente en las calles o en las ciudades, donde se hunde la tierra literalmente y se hacen unos hoyos grandísimos. ¿Sí los han visto en la televisión? Eso es un socavón. Entonces, si tú no escoges bien las personas con las que te juntas, con las que interactúas, o si tú eres realmente el socavón. Porque el socavón lo que hace es que se abre de una manera inesperada y se traga literalmente todo lo que está por encima de él. Y hay gente que son socavones. Se pueden robar la fe de cualquier persona. Se pueden robar la esperanza de la familia. No, busca hombres y rodéate de familias, rodéate de hermanos de la iglesia, de personas que te levantan el ánimo, que te dicen Dios estará contigo, Dios tiene una promesa para ti, tu familia. Forma un equipo y luego una estrategia de liderazgo. Le dijo Josué, rodéala usando la estrategia. Le dijo, rodéala usando a los sacerdotes. Entonces el liderazgo también tiene una función en la salvación de la familia. El liderazgo de la iglesia también tiene una función en la salvación de la familia. Estamos por reiniciar el proyecto de células en la iglesia. Gloria al Señor. Alguien da gloria al Señor. Vamos a reiniciarlo como estrategia para alcanzar a la familia para Cristo. Vamos a reiniciar este proyecto como una estrategia para sacar a la iglesia de las cuatro paredes y salir allá donde está la necesidad. Y hoy va a ser el tiempo en el que utilices el liderazgo establecido de la iglesia para decirle, Señor, a lo mejor a través de eso mi familia va a venir a los pies de Jesucristo. Y luego les dio una estrategia de tiempo. Rodéala por 6 días y en el 7º día. Ahora, yo quiero que imagines al pueblo de Israel. Jericó está cerrada y bien cerrada. Y dan una vuelta el día primero a todo Jericó. Y se van a su casa. Se van a sus tiendas. Al siguiente día van y dan otra vuelta, 2º día. Y nada pasa, los muros no caen. 3er día, otra vuelta. Pasa nada.
Cuarto día, otra vuelta. No pasa nada. Quinto día, otras vueltas, nada. Sexto día, otras vueltas, nada. Séptimo día, 7 vueltas. 1, 2. Me voy a marear, mejor ahí le paro. Ya yo me conozco, no tomé Dramamine esta mañana. Entonces, 7 vueltas alrededor de Jericó y nada. Porque tienes que entender que Dios se mueve en sus tiempos y que Dios tiene procesos. Alguien diga amén en esta mañana. Tienes que saber y entender que Dios tiene tiempos y tiene procesos. Dios tiene tiempos y tiene procesos. Alguien me dijo mejor no digo. Y a veces abusamos espiritualmente a las personas porque no entendemos los tiempos de Dios. Le decía yo a la iglesia de Durango esta semana, al liderazgo que estoy entrenando allá los jueves, un equipo de líderes, les digo, por favor, si algún día ustedes van a visitar a una familia y ustedes se encuentran que son personas idólatras, que tienen imágenes en su casa, que tienen a la Virgen o que tienen a cualquier otro santo en su casa, por favor, no los abusen espiritualmente. No los abuse espiritualmente. No llegue queriéndoles quitar los santos o no llegue queriendo quitar esas cosas. Deje que Dios obre en su tiempo y en su proceso. Dele gloria al Señor Jesucristo. Porque a veces queremos abusarlos espiritualmente y violamos los tiempos de Dios, y a veces queremos ganarle a Dios en cambiar la gente. Dios tiene tiempos. Dios tiene procesos y tenemos que aprender a respetar los tiempos y los procesos de Dios. Alguien dele gloria a Cristo. A veces tendrás que darle 7 vueltas a tu familia con el tema de la idolatría. A veces tendrás que darle 7 años de espera. A veces vendrá una vez entre semana a la iglesia y se te desaparecerá 3 meses. Pero tendrás que darle los tiempos y los procesos a Dios y ser paciente para entender que en su momento Dios va a tratar con su vida. Y darte tiempo, que las adicciones a veces se van de una persona en un instante por el poder de Dios transformador, o a veces toma 6 meses para que se vayan. Hello. Y luego una estrategia, hubo una promesa de ayuda divina. Y les dijo, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Pónganse sobre sus pies y vamos a terminar. Jesús le dijo a los discípulos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Aleluya! Lo que tienes que saber y entender es esto, que detrás de cada estrategia, detrás de cada movimiento que tú haces para atraer a tu familia a Cristo, detrás de esa estrategia está Dios. Que no es tiempo perdido cuando doblas tus rodillas en la sala de tu casa o en tu recámara, orando por tus hijos. Que detrás de ese acto está el arca del pacto. Que detrás de cada vez que vienes a la iglesia con fidelidad, que cuando tus hijos te ven levantándote a tiempo, alistándote,
Cuando ven tus hijos que te preparas para venir a la casa de Dios, detrás de eso está el arca del pacto. Que nada es en vano. Que podrán pasar meses, semanas o años, pero nada es en vano. Que cuando declaras la palabra de salvación a favor de tu familia, detrás de eso está Dios. Que detrás de cada palabra profética que das a tus hijos está Dios. Que no son sueños, que no son deseos huecos, que hay un Dios que respalda cada una de las cosas que tú vienes haciendo por atraer a tu familia a los pies de Jesucristo. Que nada es en vano cuando Dios está detrás de lo que estás buscando. Que detrás de cada respuesta que tú das a la palabra del Señor está su presencia. Algunos han perdido la fe y la esperanza porque ya pasaron años, porque no ven cambios, porque el esposo sigue en la misma condición o los hijos siguen en la misma condición, pero nada de lo que has hecho y nada de lo que haces pasa desapercibido delante de los ojos de Dios. Que Él está trabajando, que mientras tú estás de rodillas, Él está operando un milagro en lo espiritual a favor de ellos. Alguien dice amén en esta mañana. Que detrás de cada estrategia, yo te voy a recomendar: abre una célula en tu casa. ¿Quieres ver a tu familia venir a los pies de Jesucristo? ¿Quieres impactar la vida de tu familia? Créele a Dios y di: Señor, si eso toma, Señor, está bien, lo voy a hacer, porque es un esfuerzo más, porque es una vuelta más alrededor de Jericó que está cerrada. Pero ya lo hice antes y no pasó nada. Dale otra vuelta. ¿Cuántos del pueblo regresaban por la noche a sus tiendas y decían: yo creo que a Josué se le botó la canica Dice que Dios le dijo, pero ya le dimos una vuelta y no pasó nada. Ya le dimos 2 vueltas y no pasó nada. Ya le dimos 3 vueltas y no pasó nada. Pero si quieres ver a tu familia venir a los pies de Jesucristo, consagrados a Dios, tendrás que aprender el proceso de dar vueltas, creyendo que no pasó nada, o pensando que no pasó nada, o asumiendo que no pasó nada, pero en cada una de las vueltas Dios estaba trabajando, porque no lo ves, porque no sabes cómo opera. Pero cuando Él trabaja, cosas suceden en el ambiente espiritual. La Iglesia Familia Sinaí ha presentado a usted Fe Práctica. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, lo invitamos a visitarnos. Los domingos, nuestro servicio es a las 10:30 a.m. en Farmington, Nuevo México, y a las 5:30 p.m. en Durango, Colorado. Los miércoles tenemos estudio bíblico a las 7 p.m. en Farmington, Nuevo México, y los jueves a las 6 p.m. en Durango, Colorado. Los viernes tenemos reunión bilingüe para jóvenes en Farmington, Nuevo México, a las 7 p.m. En Farmington estamos ubicados en 800 McCormick School Road, Farmington, Nuevo México. En Durango estamos ubicados en 835 Main Avenue, local 206, Durango, Colorado.
Para oración y consejería, marque el 505-325-9389 o escríbanos a practicalfaithradio@gmail.com. También puede visitar nuestra página de Facebook, Practical Faith, /Fe Práctica, y nuestra página de iglesia, Familia Sinaí. Gracias y bendiciones para usted.